Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos representar estas estructuras en memoria. Tenemos representaciones matriciales y por medio de listas, tanto para grafos como para dígrafos. En el caso de la representación matricial, vamos a ver la representación mediante una matriz de adyacencia. Existe otra representación que es la matriz de incidencia, sobre la que podríamos mencionar algunas diferencias cuando veamos la matriz de adyacencia. Y respecto a la representación por medio de listas, podríamos tener la lista de adyacencia, también denominada directorio de nodos, y la multilista. En el caso de los digrafos, vamos a ver que la multilista no es importante, no se utiliza normalmente por algunas características de la misma estructura que ya veremos a continuación. Respecto de la implementación matricial, como dije, vamos a trabajar únicamente con la matriz de adyacencia. Es una matriz cuadrada que tiene la cantidad de filas y columnas igual al orden del grafo. Y lo que allí tenemos es que en cada posición vamos a tener un 1 si existe una arista que va de BI a BJ, o un 0 en caso contrario. Por ejemplo, para este grafo que tenemos acá, la matriz de adyacencia sería como la que mostramos a la derecha. Estamos asumiendo que no es un multigrafo, entonces ponemos un 1 si hay arista o un 0 si no la hay. Si fuera un multigrafo, o sea que se admitirían más de una arista entre un par de vértices, allí en lugar de un 1 podría existir un número que implicaría la cantidad de aristas entre dos vértices. ¿Qué pasaría si la matriz representara un grafo o un digrafo con aristas ponderadas? Bueno, si trabajáramos con aristas ponderadas, en cada posición tendríamos el costo asociado a la arista o 0 si la arista no existe. Por eso es importante saber si lo que estamos representando es un multigrafo o no, porque ese costo podría confundirse con la cantidad de aristas entre dos vértices. Nosotros asumimos desde el comienzo que estamos trabajando con grafos que no son multigrafo. En el caso de la matriz de adyacencia para un digrafo, en este caso lo hice con aristas ponderadas, observamos entonces que en cada posición tenemos un número asociado al costo de la arista. Entonces, por ejemplo, en la posición AB tenemos un 2, implicando que hay una arista que va de A a B, mientras que en la posición BA no tenemos un 2 porque este es un digrafo. Al poner en las filas y en las columnas letras, nosotros estamos expresando esto de un modo genérico. Si lo trabajamos en C, sabemos que las matrices se representan con un valor de fila y de columna que es un número que comienza en 0. Por lo tanto, tendríamos que tener algún tipo de relación entre la ubicación de los vértices en la matriz y el subíndice. Esto podría conseguirse con un vector, por ejemplo, en el que en cada posición tengamos un vértice y entonces la posición de ese vértice en el vector indicaría en qué fila de la matriz o columna estamos trabajando. Respecto a estas estructuras, nosotros podríamos preguntarnos si las matrices son o no simétricas. Si lo fueran, si podríamos utilizar media matriz para representar la estructura, cómo calculamos el grado de un vértice, si fuera un digrafo el grado de entrada, el grado de salida. Entonces, cuando uno hace un análisis más detallado de la estructura, se da cuenta que la matriz de un grafo es siempre simétrica, porque cada arista en definitiva representa dos aristas, mientras que la matriz de un digrafo no es simétrica, a menos que existiera para cada arista AB una arista BA, ¿no? O sea, para cada arista BI una arista BJ. En el caso que además estuviéramos representando aristas ponderadas, para que fuera simétrica los costos deberían ser iguales, pero eso sería un caso muy particular. En general decimos que la matriz de adyacencia para un grafo es simétrica, para un digrafo no lo es. ¿Cómo calculamos el grado
de un vértice? Bueno, si estamos trabajando en un grafo, siendo que la matriz es simétrica, la cantidad de valores distintos de 0 que podemos encontrar en una fila o en una columna me darían el grado asociado a ese vértice. Mientras que para un digrafo, para obtener el grado de salida debería ser un recorrido por fila. El recorrido por columna me daría el grado de entrada del vértice. Y entonces, como vimos, el grado estaría asociado a un valor que es grado de entrada más grado de salida menos la cantidad de bucles. Por lo tanto, ahí habría que trabajar con el valor que encontrásemos en la diagonal. Mencioné antes que podría haber una matriz de incidencia. Nosotros no la vamos a trabajar por una cuestión de tiempos, pero la matriz de incidencia no es cuadrada, tiene por una dimensión la cantidad de vértices, podría ser las filas, serían los vértices, y las columnas serían los arcos. Entonces habría un 1 si existe una arista incidente a un vértice determinado. Si quieren indagar sobre el tema, bueno, basta buscar esta idea de la matriz de incidencia. Volviendo al tema del grafo, podemos ver que la información está repetida, ¿no? O sea, si nosotros tenemos en la posición AB lo mismo que tenemos en la posición BA, podríamos decir entonces que el triángulo superior y el triángulo inferior contienen la misma información. ¿Y por qué no podríamos implementar el grafo en media matriz? Podría ser que la implementemos en el triángulo superior, representemos el grafo en el triángulo superior o en el triángulo inferior. Esto nos llevaría a la situación de que si quisiéramos hacer eso, bueno, y el grafo pudiera tener bucles, la diagonal tendríamos que considerarla como parte del grafo. Y entonces podríamos ver que en una misma matriz podríamos almacenar eventualmente dos grafos, siempre que tuvieran el mismo orden. Por supuesto que uno podría tener bucles y el otro no, porque la diagonal no puede ser compartida. Esto es interesante porque recordemos que una matriz es una estructura estática y por lo tanto si yo defino una matriz de 10 por 10, por ejemplo, o sea, tengo 100 elementos y el grafo es un grafo que tiene una cantidad de aristas baja, nosotros ya tenemos ese espacio reservado y sin embargo la cantidad de información que estamos almacenando no es mucha. Este es un concepto que podemos ver matemáticamente como el concepto de matrices ralas. Son matrices que tienen muchos ceros. Entonces, cuando eso ocurre y uno ha optado por representar el grafo como una matriz, entonces podría aprovechar el espacio para almacenar dos grafos en la misma matriz. Almacenaría un grafo en una mitad, podría ser en este caso la mitad superior de la matriz, nos permitiría en ese triángulo inferior almacenar información de otro grafo que tuviera el mismo orden, por supuesto. Entonces acá vemos como el aprovechamiento eventual del espacio definido seguramente nos va a llevar a tener que complejizar algunas de las operaciones que ya vimos, por ejemplo, el cálculo del grado. Porque si nosotros ahora quisiéramos calcular el grado del vértice C, habíamos dicho que tendríamos que haber recorrido la columna asociada a C o la fila asociada a C. Sin embargo, como ahora el grafo está almacenado de una forma distinta, el grado de C lo voy a encontrar recorriendo la columna asociada a C hasta la diagonal y la porción de la fila desde la diagonal hasta el final. Tomo el ejemplo de C, pero bueno, deberían analizar los mismos para cualquier vértice. Esta idea de trabajar con media matriz, por supuesto, no es válida para un digrafo, porque como vemos, el digrafo no tiene una matriz que sea simétrica y por lo tanto la cantidad de elementos que almacenemos en la matriz va a ser igual a la cantidad de arcos que tenga el grafo. Entonces no hay elementos que están duplicados como si pasaba en un grafo no dirigido.
Respecto de la implementación con lista, que denominamos lista de adyacencia o también directorio de nodos, vamos a tener un vector que va a tener n elementos, siendo por supuesto n el orden del grafo, y en cada posición de ese vector vamos a tener una etiqueta que podría eventualmente ser opcional si es que tenemos un vector paralelo a este vector, como mencioné antes, con los vértices, y cada posición de ese vértice es la posición a su vez que tendremos en este vector. Y además, yo en este caso incluí el vértice en el propio vector, y un puntero, una lista, que es la lista que denominamos lista de adyacencia justamente, que son los vértices adyacentes a un vértice dado, o sea, el vértice asociado a esta lista. En esta lista de adyacencia propiamente dicha, vamos a almacenar los nodos de una forma no ordenada, no tienen por qué estar ordenados, podrían estarlo, pero no es un requisito. Y entonces podemos ver que, por ejemplo, en la lista de adyacencia de A tenemos A y B. En la lista de adyacencia de B tenemos C, A y D, que son los vértices adyacentes, o sea que tenemos una lista de un vértice a aquellos otros. Fíjense que en este caso, este grafo tiene 6 aristas, mientras que cuando miramos la lista de adyacencia, tenemos casi el doble de nodos que de aristas. Digo casi porque en realidad, como uno es un bucle, hay 11 nodos. O sea, la información aquí también está duplicada. Cuando tenemos un digrafo, en cambio, la cantidad de nodos de la lista de adyacencia es igual a la cantidad de aristas del digrafo, o sea, acá no hay duplicación. En este caso, de nuevo, hice un digrafo con aristas ponderadas para que veamos que en los nodos de la lista de adyacencia en realidad podemos incluir cualquier información que sea atinente al nodo. Por ahora estamos viendo el vértice y el costo, pero en realidad vamos a ver que podemos incluir alguna otra información adicional. Lo mismo ocurre en el vector. Podemos tener el vértice y el puntero de la lista de adyacencia, pero en realidad se podría almacenar otra información. A medida que vayamos viendo algoritmos sobre estas estructuras, vamos a ir viendo qué otra información podemos almacenar. Acá entonces se observa que si nosotros quisiéramos obtener el grado de un vértice, cuando estamos pensando en un grafo, el grado de un vértice estaría asociado a recorrer la lista de adyacencia y contar cuántos nodos hay en ella. Ahora, en un digrafo teníamos grado de entrada, grado de salida y grado. El grado que se obtiene simplemente recorriendo la lista de adyacencia, podrán ver que es el grado de salida. Ahora, ¿cómo obtengo el grado de entrada de un vértice? Ya no es tan, podríamos decir, eficiente en términos de cantidad de comparaciones a como lo era en la matriz. En la matriz, para un digrafo, para calcular el grado de entrada, simplemente recorríamos una columna y contábamos cuántos elementos distintos de 0 había. ¿Acá qué tengo que hacer? Acá tengo que recorrer toda la estructura para encontrar cuántas veces aparece un vértice. Y eso me daría el grado de entrada. Para calcular el grado entonces tendríamos que hacer esto de nuevo, ¿no? El recorrido de toda la estructura, eso me daría el grado de entrada, el particular de la lista propia del vértice, el grado de salida, y además determinar los bucles. Todo eso se puede hacer en un único recorrido, pero hay que indagar en toda la estructura. Bueno, como siempre, hay beneficios y hay otros que no son tan beneficiosos. La cantidad de elementos de una lista de adyacencia está en estrecha relación con la cantidad de arcos. En una matriz, el tamaño de la matriz está en relación con la cantidad de vértices. Si hay muchos vértices y pocas aristas, posiblemente no sea tan buena la elección de una matriz de adyacencia.
Pero bueno, eso va a depender de los casos particulares, va a depender del tamaño del grafo, hay muchas variables para analizar. Bueno, habíamos dicho que en la representación de un grafo había 3 posibilidades, en la representación de un digrafo solo 2. Entonces aparece esta idea de la multilista. Vuelvo a mostrar la implementación con listas de un grafo y acá vemos que el problema de la representación de un grafo respecto de un digrafo es la duplicación de la cantidad de vértices, la duplicación de la cantidad de nodos respecto de la cantidad de aristas. Lo mismo que ocurría en la matriz de adyacencia. En la matriz dijimos, bueno, una manera de resolver esto y aprovechar el espacio es guardar 2 grafos en la misma matriz, si eventualmente hubiera 2 grafos del mismo orden y si esto fuera posible, ¿no? Es una idea nada más. Bueno, acá, ¿qué se puede hacer para salvar este problema de la duplicación de la cantidad de nodos respecto a la cantidad de arcos? Bueno, lo que se puede hacer es directamente pensar en una tercera implementación, que es la implementación de la multilista. En programación llamamos multilista a aquellas estructuras en las cuales un nodo tenga más de un puntero dentro de sí. Por ejemplo, una lista doble podría verse como una multilista, porque cada nodo tiene un anterior y un siguiente. Entonces, una multilista es una estructura que tiene un vector similar al vector de la lista de adyacencia, pero va a tener un nodo por cada arista, exactamente un nodo por cada arista. Y en cada uno de esos nodos vamos a tener 2 vértices, porque cada arista une 2 vértices, 2 siguientes, un siguiente por cada vértice, y podría haber otros campos de información. Por ejemplo, el costo, por ejemplo, algún campo verdadero o falso según esa arista haya sido parte o no, considerado o no en otros algoritmos, lo iremos viendo. Esta no es una representación muy cómoda, pero bueno, vale la pena considerarla porque es una representación que existe, así que la voy a comentar. Lo que hice fue poner en distintos colores la relación entre esas aristas para que sea de más simple entendimiento. Entonces, por ejemplo, la lista de adyacencia del vértice A es la que marco con rojo. Entonces, A tiene en su primer nodo de la lista de adyacencia el bucle. ¿Cómo me doy cuenta que es el bucle? Porque tiene A y A en los 2 vértices. Y el campo siguiente es un puntero al siguiente nodo que contiene a ese vértice. Entonces, en el caso del bucle, va a apuntar tanto el siguiente 1 como el siguiente 2 a la arista AB. Como no hay otra arista que contenga el vértice A, en el campo siguiente de AB tenemos, en el siguiente 1, tenemos null. ¿Qué pasa con la lista de adyacencia de B? Bueno, apuntamos al primer nodo que contiene B, y en el siguiente de B apuntamos al siguiente nodo que contiene B, en el siguiente de B al siguiente nodo que contiene B, y luego tenemos null porque no hay otro nodo que contenga B. Y lo mismo para cada uno de estos nodos de la lista de adyacencia. ¿Cómo obtenemos el grado? Bueno, en este caso, por ejemplo, si yo quiero obtener el grado de B, salgo por la lista de adyacencia asociada a B, cuento 1, y me fijo cuál es B. O sea que en este caso, en lugar de avanzar simplemente por el siguiente, tendré que poner un if adentro del ciclo, fijándome cuál es B. Si B es el primero, al siguiente le asignaré, o al siguiente del actual le asignaré el siguiente 1, y si no, el siguiente 2. Y así nos vamos moviendo. Lo único que cambiaría sería esta idea de cómo avanzo, por ejemplo, para el cálculo del grado. Bueno, con esto damos por concluido lo que tiene que ver con la implementación de las estructuras de grafos y dígrafos.